Fernando Ortiz nos está acompañando ahora a través del hilo telefónico. Le saludamos y le agradecemos infinitamente por este diálogo que nos permite recordar un tema que nos preocupa. Algo que empieza a salir ya y es otra vez una supuesta feria de frecuencias. Fernando Ortiz fue parte de la Comisión Auditora de Frecuencias y estuvo muy pendiente de este tema y lo conoce al revés y al derecho. Fernando, ¿cuál es su criterio? Otra vez volvemos a lo de siempre, volvemos al mismo problema que ya en el 2008-2010 ustedes advirtieron. Bienvenido, ¿cuál es su criterio sobre lo que pasa ahora? Un placer. Fernando, buenas noches a la audiencia de la ciudad de Ambato y de la provincia de Tungurahua. Muchísimas gracias por la oportunidad. Mire, efectivamente yo he seguido de cerca el proceso de estos concursos que han tenido varios tropiezos, que han tenido eh, desestimientos de continuidad y una serie de impugnaciones, de denuncias. Ha estado caracterizado de muchos conflictos, ¿no? Pero creo que el principal escollo es lo que usted manifiesta y que podríamos encontrar una explicación en la famosa novela italiana de Lampedusa, cambiar todo para que las cosas sigan igual, para que no cambie nada. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Luego de algunos años ya de haber participado de aquella comisión para la auditoría de frecuencias de radio y televisión que se conformó a partir de la expedición de la Constitución de 2008. Lamentablemente, a pesar del trabajo minucioso, pormenorizado que se realizó, las cosas vemos que siguen igual, son los mismos personajes que están rondando como beneficiarios de las concesiones de frecuencias de radio y televisión. Sigue la acumulación en pocas manos, sigue siendo parte de un botín político, del pago por favores políticos y al servicio de los intereses de unos pocos. Y realmente el anhelo de la democratización de la comunicación sigue siendo una quimera muy distante. Fernando, ustedes elaboraron un informe, voluminoso informe, además, y se hicieron varias recomendaciones. ¿Alguna vez, cree usted, se tomó en cuenta este informe? ¿Se analizó algo de lo que ustedes concluyeron? ¿Se sancionó a alguien? Lastimosamente no, Fernando, lastimosamente no. Eh, Cuando nos dimos cuenta, el propio Contralor General de la Nación, el doctor Polit, en su momento, un poco antes de que presentáramos el informe de la comisión, recuerdo que fue en mayo del 2009, hizo unos pronunciamientos a nombre de la Contraloría General del Estado, indicando que nuestro informe no tenía un carácter vinculante y que por lo tanto eso era algo referencial que la Contraloría en su momento profundizará. Entonces, desde ese punto de vista, el propio Estado, a pesar de tener un ordenamiento, un funcionamiento como comisión que estaba legitimado por la voluntad popular, que fue una de las transitorias que tenía la Constitución del 2008, la constitución de esta Comisión para la Auditoría de Frecuencias, que fue inclusive un mandato de la ciudadanía, porque recordará Fernando que esto se fue legitimada a través de una consulta popular, su aprobación. Inclusive saltándose esa situación, el Contralor General del Estado, tan venido a menos, ¿no? Carlos Poli, en su momento hizo a un lado, para ponerlo en términos muy populares, el informe de la comisión. Ahora, Fernando, ¿podemos recordar qué fue lo más importante? Ustedes lograron determinar compañías dueñas de frecuencias, la concentración de frecuencias en una sola mano. No sé si alcanzaron ustedes a determinar este uso de nombres, de prestanombres, con la finalidad de esconder las frecuencias. ¿Se llegó a aquello? ¿Cómo no? Claro que sí, se establecieron estudios comparativos con la superintendencia de bancos y compañías,
con la constitución de empresas que estaban registradas oficialmente en el Estado. Se pudo acceder a los nombres de las personas que estaban ocultas dentro de ciertos nombres de empresas, que eran los titulares concesionarios, ¿no? Es lo que usted manifiesta. Ahora mismo correría el riesgo de equivocarme en decirle las irregularidades, pero de lo que se me viene a la mente, ¿no? Está el acaparamiento de frecuencias en pocas manos, la vulneración de la ley que impedía que una misma persona, un mismo concesionario tenga más de una frecuencia del mismo tipo en una provincia. Y usted podrá mirar en la misma ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, como en el resto de provincias del país, que esto ha permanecido en el tiempo. No han pasado más de 10 años, mucho más del informe, y las circunstancias se mantienen. A mí lo que me preocupa en este concurso es las denuncias que ha formulado Fundamedios y otros personas que han estado haciendo auditoría y seguimiento de este proceso de concurso, que se siguen beneficiando a personajes, inclusive extranjeros, ¿no? Capitales extranjeros están presentes como beneficiarios mayoritarios de las concesiones de radio y televisión en el país. Se habla de Miguel Ángel González, el famoso magnate de la comunicación en todo Latinoamérica, con canales de televisión, con estaciones de radio, con cadenas de cine en Centroamérica. Es uno de los con un periódico aquí, Diario El Comercio. El Comercio, y ahora el Comercio Televisión, en fin. Vemos que esa pérdida, yo diría una pérdida de vergüenza a nivel del Estado, para hacer algo que está prohibido por la ley. En este ámbito de cosas se nos dijo en su momento, de acuerdo a la norma, de que no podíamos tener un negocio diferente. El que tiene radio tiene solo radio, no puede tener otro negocio. El señor González tiene todas las farmacias y tiene además cadenas de farmacias y tiene además productos que vende sin saber si son reales o no, que los vende como que fueran un milagro. Dicen que un error generó una crema para rejuvenecer y todo. ¿Y quién ha probado y quién ha comprobado? Está reconocido por la FDA, por la Comunidad Europea, por alguien. Y tiene cualquier cantidad de medios para venderle mentiras a la gente, y es lo que nos preocupa. Sí, y yo le pondré en el contexto de la campaña que se avecina, ¿no? Los beneficiarios de las concesiones de estas frecuencias habrán pactado también con ciertos agentes del poder político para beneficiar, para generar opinión favorable en estas próximas elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta la coyuntura que está viviendo el país y el mundo, será una campaña electoral muy particular. El movimiento de mensajes serán a través de los medios de comunicación, mayoritariamente a través de medios electrónicos y portales digitales. Es por donde va a ocurrir la campaña electoral. No habrá, al menos esto es lo que se ha vaticinado por el tema de la pandemia. Entonces, hay que anclar este tema de la entrega de frecuencias en este momento, también al momento preelectoral que estamos viviendo, o que ya mismo empieza en el país. ¿Cree usted que desde el principio era propicio un concurso cuando el gobierno está de salida y cuando estamos próximos a unas elecciones? ¿No se prestaba para manipular y maniobrar a los medios? Y en medio todavía de una crisis sanitaria como la que hemos vivido, con 6 meses de pérdida para todos los negocios, pero principalmente para la radio y televisión ecuatoriana, pues. Así mismo es, y en el contexto del creciente desarrollo de los medios y portales digitales, y el creciente o decreciente también inversión de la pauta publicitaria en los medios tradicionales. Vemos que muchos medios, al menos en la ciudad donde habitualmente yo radico, en la ciudad de Cuenca, están cerrando porque... El caso de Splendid es uno, ¿no? Radio Splendid, Ondas Azuayas, se vaticina también que Radio Cuenca está con problemas, y los medios impresos cada vez venden menos. Entonces,
Es un escenario mediático, vivimos un momento a nivel mundial en donde el auge de Internet está poniendo en jaque a los medios de señal abierta a través del espacio de ondas electromagnéticas, ¿no? Todo esto configura el escenario, Fernando y amigos oyentes, en el cual se desarrolla este proceso. Yo coincido con usted, no creo que el momento ni el apoyo que tiene el gobierno en este momento era el más adecuado y prudente para lanzar este concurso. Pero por otro lado también ha sido el resultado de una serie de dilataciones, de postergar los plazos, de cuestionamientos a los procesos anteriores, ¿no? Creo que el hecho más evidente es que detrás de todo este proceso hay una oscuridad, hay una opacidad en la información, hay una pérdida de credibilidad en quienes están llevando adelante este concurso, las entidades, los entes que regulan la radiodifusión han sido seriamente cuestionados, no solamente por el informe de nuestra comisión, el propio informe de Contraloría, el informe de Corape, y yo he podido ir coleccionando a lo largo de estos años varios documentos que palabras más, palabras menos dicen lo mismo que nosotros señalamos en el informe de la auditoría. Ahora, siendo tan difícil el momento actual, siendo tan complicado, usted lo acaba de decir, se han cerrado radios, han habido una serie de problemas, hay un canal, por ejemplo, Canal 1, que no puede pagar sus sueldos desde hace más de un año a sus empleados, están los medios, inclusive medios públicos, en manos del Estado cerrándose. ¿Qué, ¿Qué opina usted? ¿Cómo cree? ¿Por qué tanto interés en mantener un montón de frecuencias si el negocio de la radio está en decadencia aparentemente? Inclusive, Sí, si lo comparamos con el Internet, que de alguna manera ha afectado también. es real este fenómeno que no solamente es particular de Ecuador, sino del mundo, ¿no? En Holanda está ya cerrándose la FM definitivamente. En Noruega, hace un par de años ya la AM fue suspendida, el funcionamiento, ¿no? Las mismas estaciones fueron cerrando su programación y lanzándose a plataformas digitales. Ese es el futuro, ese es el escenario tecnológico que se impone, ¿no? Y lamentablemente digo, en nuestro país no hemos logrado ni siquiera el proceso de la televisión digital. Este descuido, este tema de queme-importismo del Ministerio de Telecomunicaciones, de las entidades que regulan y que debían llevar adelante este proceso, tampoco se ha hecho, ¿no? Había plazos, Entonces, ¿no? Había plazos claro, definidos para aquello. en el 2017 debía ocurrir ya el apagón tecnológico, el apagón analógico de la televisión, y eso no se ha dado. Entonces vamos a entrar, estamos ya en el 2020 y vamos a entrar con retraso a nivel de nuestros países vecinos, ¿no? Probablemente, como todo ocurre en el país, se instaure una tecnología que cuando ya en Europa, cuando ya en el resto de países de la región estén en desuso, tal como ocurrió cuando se importaron los ferrocarriles, cuando Europa ya pasaba a ferrocarriles usando electricidad, acá estábamos llegando con novedad con las máquinas a vapor. Algo así va a ocurrir, ¿no? Estamos importando tecnología que ya ha sido superada. Esa es la tragedia de nuestro país. Nos hace falta un poco más de visión de futuro, de actualizarnos. Creo que ahora el mundo está mucho más cerca para acceder a la información. Y creo yo, y esta es una manera de conclusión, Fernando, también decirle que el sector de las telecomunicaciones a nivel mundial es el sector en donde mejores réditos económicos genera para las empresas, excepto en el caso ecuatoriano, en donde las empresas de telefonía, de provisión de internet, que son estatales, están trabajando a pérdida, ¿no? Y es de los peores servicios que tenemos a nivel de nuestra región. Ahora mismo yo estoy en la ciudad de Sucumá, en la provincia de Morona, Santiago, en donde percibo el deterioro de la provisión de CNT en esta provincia. Y ese es uno de los temas, ¿no? O sea, primero es el Internet más caro.
y el más malo. Pero no me quiero olvidar de la pregunta que no la contestó. Perdón que le pida que especule, pero ¿por qué cree usted que hay tanto interés en acaparar frecuencias? ¿El negocio será la publicidad o el negocio es controlar gobiernos para manejar la opinión pública y contratos jugosos que están lejos de los medios de comunicación, sino más bien el negocio es manejar poder, inclusive político? Sí, podría especular, ¿no? Usted me propone que especule, yo podría incluir hasta el tema del lavado del dinero, que podría estar por ahí, ¿no? O podría ser también el tema de esos pactos políticos que se necesitan para generar opinión pública favorable en el momento de la campaña. El pago de favores políticos, de cuotas, que de alguna manera a los asambleístas, a los gobernantes que se alinean con una posición de gobierno, se les retribuye con un tipo de beneficios como las concesiones de frecuencias. Una situación que no es especial de este gobierno, de este concurso de frecuencias, sino que ha venido desde el pasado, ¿no? Tenemos evidencias de esta afirmación desde 1975. Recuerde usted, Fernando, que nuestro periodo de indagación, de revisión de documentos del CONARTEL era a partir de 1975 hasta 2008, hasta diciembre de 2008. De todo ese proceso, yo puedo dar fe que eso ocurría, ¿no? Había diputados que entraban como políticos y terminaban como radiodifusores. Tema complicado, tema complicado. Ahora, Fernando, ¿se podría actualizar los documentos que usted tiene? Y digo actualizar porque en algunos casos algunas compañías cambiaron de testaferros, nomás de eso estoy convencido. Eso lo digo yo, Sí. con todas las letras, cambiaron de testaferros. El tema sería actualizar porque ya hay un estudio muy avanzado, que es el de ustedes, para comprobar si todo sigue igual, que estoy convencido también de que es así. Yo creo que es necesario por un asunto de búsqueda de la ética en el país, de instaurar el buen procedimiento, el buen comportamiento ciudadano en el país, de no permitir que el perjuicio al Estado continúe y que nosotros nos alcemos de hombros y que no tomemos partido en un proceso de saneamiento, ¿no? Lo que ocurre, Fernando, es que cuando hablamos de este tema de frecuencias, la mayoría de las personas que nos están escuchando, están siguiendo esta entrevista, imaginan que no es un tema que les atañe al común de los mortales, de los ciudadanos, sino simplemente es como que solo las personas que tienen una concesión de frecuencia las que tienen que estar ahí discutiendo, peleando, ¿no? Y no es esto, ¿verdad? Esto es un queme importismo de la ciudadanía, porque nosotros tenemos que reflexionar que con cada frecuencia que se concesiona estamos dando la oportunidad a un grupo de poder para que pueda emitir y posicionar ideas de la sociedad, gustos, moda, música, tendencias políticas, tendencias religiosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, el auge que han tenido muchos grupos religiosos que acaparando concesiones de frecuencias están haciendo un buen negocio de la fe. Están llegando a través de la televisión, de la radio. Esta es también una realidad. Ahí están muy bien parqueadas, muy bien ubicadas en la obtención de frecuencias, ¿no? Y por el otro lado, el perjuicio también que se da a grupos que históricamente no han tenido el beneficio, comunidades rurales, grupos indígenas, sectores que sin tener capacidad económica pues ven impedido este anhelo de tener un medio de comunicación para democratizar su pensamiento, para compartir ideas, para educar a su población. Imagínese lo que significa o lo que significaría que cada grupo indígena en nuestro país tenga un medio de comunicación en su propio idioma. Estaría haciéndose un gran beneficio para este tema de la multiculturalidad, para la interculturalidad, La para la educación. preservación de idiomas, para la educación. En este momento de crisis habría sido fundamental que los medios de comunicación de esta orientación puedan estar al servicio de la educación. Fernando, en este instante, y usted acaba de mencionar servicio de la educación, hay mucha gente que no puede acceder al Internet, sobre todo en las comunidades rurales, en los sitios lejanos. No pueden acceder al Internet.
Primero porque no hay. Segundo porque les resulta muy costoso. Tercero porque necesitan una computadora, una portátil, un teléfono celular que está lejos del alcance, porque no es que es un hijo, no es que son dos hijos, generalmente son tres, cuatro y a veces hasta más. ¿Por qué no pensar justamente en estos medios de comunicación, los medios públicos, los medios que le pertenecen a las universidades, a las comunidades religiosas, a sectores comunitarios, a los municipios, a gobiernos provinciales, que se utilicen para que puedan generar educación? Ese es el fin, pues fueron radios sacadas con el membrete de emisoras culturales que ayuden a la población, que se dé tele o radioeducación, que sería mucho más accesible para algunos sectores. Yo comparto su criterio, Fernando. Es ese el espíritu que nos animó a aceptar ser parte en su momento de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias, ¿no? De lograr ese proceso de democratizar el espectro radioeléctrico. Decíamos con José Ignacio López Vigil, hacer una especie de una reforma agraria de ese latifundio mediático que estaba instaurado en el país. Latifundio mediático que desafortunadamente no se logró desestructurar y por el contrario se mantiene, está con más poder y creo que van a dar el salto a lo digital y va a seguir el control de esta minoría generando opinión pública a nivel nacional. Y generando una mala opinión pública. Y eso es lo que nos complica y nos preocupa, porque le culpamos a la gente nada más que dice que vota mal. Pero ¿cómo va a votar diferente si los medios de comunicación no le ayudan a conocer cuáles son los candidatos? Pues no. Así mismo es esa generación de tendencias, el presentar encuestas, el ir haciendo afirmaciones, una teoría de análisis del cultivo, ¿no? Ir sembrando día a día que fulano de tal está primero en las encuestas. Esto va generando unos coletazos y la gente que tiene escasa formación política se deja llevar por estos cantos de sirena, ¿no? Y de pronto terminamos eligiendo a lo que hemos elegido como país, como ciudades, como provincias. Usted decía hace un instante que vencer a este latifundio mediático significa dar más voces, y eso es importante. Lo mismo yendo al lado contrario. Cada radio pequeñita que se cierra es una voz menos. O cada radio pequeñita que pasa a manos de estos latifundistas es también otra forma de cortar la opinión pública. Y nos apenaría que pase lo que pasa en Colombia, por ejemplo. En Colombia habían cualquier cantidad de medios de comunicación. Ahora hay 4 cadenas o 3 cadenas grandes y poderosas y el resto tienen que sumarse, más o menos como pasó en las farmacias. No sé si usted recuerda, antes habían farmacias pequeñitas que pertenecían a la ciudad, que pertenecían a dueños y que tenían que estar separadas, que tenían que tener turnos, que funcionaban de una manera diferente. Ahora todas son una cadena. Más o menos en nivel radios pretenden hacer lo mismo. Una cadena, pese a que es ilegal. Porque si usted saca una frecuencia para Ambato, es porque usted va a usar la frecuencia. No le va a entregar al señor Yunda para que le dé haciendo radio desde Quito, como es lo que ocurre en estos instantes. Es real esto, ¿no? Y mientras usted hacía estas afirmaciones, yo estaba pensando en otra arista que tiene este fenómeno de la concentración mediática. El tema del monopolio, de este centralismo informativo o bicentralismo informativo centrado en Quito y en Guayaquil, hace que la periferia, lo que en Quito se llama las provincias, el resto del país, sea un proceso de imposición de ideas que vienen desde la centralidad. Y lo que surge, lo que sucede, el pensamiento, el acontecer de la periferia, como que no tiene valor, ¿no? Mire usted, es muy factible que una emisora de Quito pueda tener o tenga una repetidora en Ambato, o en Zamora, o en Macas, pero al revés, no. Es imposible que un empresario de Macas pueda solicitar una repetidora en Quito. Es ese modelo vertical, es ese modelo de injusticia, es ese modelo concentrador el que tiene que ser desestructurado. Entonces, el tema de la concesión de frecuencias es un tema
político, es un tema económico, es un tema de derechos de la comunicación, es mucho más amplio que lo que estamos imaginando el común de los ecuatorianos, que es un asunto únicamente de los concesionarios y que allá se discuta, ¿no? Creo que es un deber de todos arrimar el hombro para transparentar esto y que, como usted decía, volver a hacer seguimiento, y me parece muy bien lo que está haciendo Fundamedios con este seguimiento al concurso de frecuencias y de alguna manera actualizar, porque dicho sea de paso es una información dinámica, la información que nosotros manejamos con el pasar de los años fue modificándose, ¿no? Y tendrá que ser revisado a la actualidad esos procesos como se han dado. Recordará usted, digo, porque usted hizo una investigación, la comisión hizo una importante investigación, y en el año 2003 la Contraloría prohibía que las concesiones a personas naturales sean cambiadas a compañías. Porque como persona natural usted sabe a quién le doy la concesión. Como compañía le doy a la compañía, pero la compañía puede cambiar de socios constantemente. Y este es un tema que la Contraloría lo prohibió, pero hoy la mayoría de los medios de comunicación están en poder de compañías que mañana pueden cambiar de nombre y fácilmente Sí, pasarse, ¿no? lo mismo que nosotros lo dijimos en el 2008, ¿no? Esos procesos amañados, esos procesos aparentemente cargados de una legalidad, eran fácilmente desestructurados porque habían sido gestados para beneficiar al sector que siempre ha manejado la comunicación en el país, ¿no? Esos procesos cuestionados como el de devolución concesión, que el concesionario negociaba una frecuencia con un tercero y hacía un acto aparentemente legítimo de devolver a Conartel, y en la misma noche el Conartel le concesionaba a la persona que el concesionario anterior había vendido los equipos. Todos esos procesos llamados que nosotros observamos, vemos que han mutado, pero en el fondo siguen siendo los mismos actores que controlan los medios de comunicación. El cambio de repetidoras a matrices, prohibido por ley, pero que se lo hace con toda tranquilidad como que nada pase, ¿no? Así mismo es, así es. Se mantiene este cuadro lamentable para la ética en el país. Mire, me quedo pensando y quisiera su comentario sobre lo que pasó en el concurso 2016. Concurso que es suspendido porque se determinan una serie de irregularidades, tales como que uno de los asesores del vicepresidente pedía dinero para la concesión de frecuencias, $60,000 a un cantante, Gerardo Morán. Al más querido le pidieron $60,000, imagínese al resto. Por eso y otros más cayó ese concurso, pero con ese mismo concurso amañado, falso, nada transparente, hay mucha gente que dice que de la frecuencia le han entregado a ellos porque dicen que pese a que el concurso cayó, sin embargo ellos eran participantes de buena fe. ¿Cómo saben quién unos eran participantes de buena fe y otros no? ¿Cómo saben cuáles eran los de buena fe? Y lo del fondo, si un concurso se cae por estar amañado, por ser un concurso contrario a la ley, ¿cómo puede ser que se dé derechos a través de ese concurso a algunas personas? Porque algunas personas dicen que recibieron frecuencias y que por lo tanto ya es su derecho y que no hay forma de que se les quite esas frecuencias. Eso es otra ilegalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Concuerdo con su apreciación. Lo que pasó en 2016 estuvo cargado de estas denuncias, ¿no? Y fíjese usted que inclusive estas personas que habían hecho circunstancias de pagos inclusive, tuvieron una actitud muy candorosa, muy cándida, de denunciar públicamente el haber hecho estas aportaciones. Y no pasó nada, ¿no? Y parece que aquí se gira con una pirotecnia lingüística de manifestar esto de un acto de buena fe. La buena fe creo que ya la perdimos hace rato los ecuatorianos y estamos más bien sospechando de todo, mucho más en esto que ha tenido tantas evidencias de un manejo, yo no diría corrupto, sino delincuencial en el tema de las frecuencias.
Y ese es uno de estos aspectos que a nosotros nos preocupa. Se me ve el nombre, lamentablemente, del señor dueño de Brochas Wilson, ¿es, no? Que Sí, en su tiempo, Bernardo, pues, Bernardo Nussbaum, sabe que Bernardo Nussbaum tenía, no sé si 10, 15 concesión de frecuencias. Ahora esas frecuencias están en manos del señor Jorge Yunda. Y el señor Bernardo Nussbaum es el asesor principal del actual alcalde de Quito. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que pasaron las frecuencias de manos de uno a otro? Graciosamente, las frecuencias de Yunda, como 51 frecuencias que él mismo las admite, ahora dice que ya no son de él. ¿Y en qué condición entonces pudo haber entregado las frecuencias? Debía haberlas devuelto al Estado porque no las podía vender. No creo que las haya regalado tampoco. Y entonces, ¿en qué condición desaparecieron las frecuencias de manos de Yunda, de manos de Bernardo Nussbaum y de otros? es muy grave, es muy grave. Yo recomendaría a las personas que están, a los abogados de la provincia de Tungurahua, a los ciudadanos que están activando en política o que tengan inquietudes sobre este tema, que busquen el informe de la comisión, que busquen los informes de Corape, que puedan leer a fondo, con nombres y apellidos, las personas que perjudicaron en su momento al Estado ecuatoriano, a todos los habitantes de este territorio. Que es un tema que hay que seguirlo, ¿no? O sea, y que hay que estar pendientes porque simplemente se cambia de nombre, pero la actitud sigue. O se cambia de nombre la compañía, o se cambia de nombre en medio, o se pasa el medio de unas manos a otras, pero al fin son parte del mismo grupo, ¿no? Sí, es lo que decíamos al principio, es la novela de Lampedusa, cambiar todo para que las cosas sigan igual. Una verdad. ¿Cuál cree usted que fue el uso que le dio Correa al informe que ustedes presentaron? Al informe de la Comisión No, Auditora de Frecuencias. ninguno, ¿no? Ninguno se guardó en algún escritorio y quizá para buscar algún aspecto cuestionable, algún medio de comunicación que estaba actuando no en el alineamiento político del exgobernante, para echarle allí toda la fuerza institucional, hacerle una especie de harakiri ahí de persecución, ¿no? Yo creo que para eso, para nada más, ¿no? El informe, lamentablemente, nos sirvió para darnos cuenta como país a un grupo de personas interesadas en confirmar lo que ya se había venido manifestando en muchos espacios. Perdón la pregunta, Fernando, pero ¿cuánto le costó a Ecuador este informe? No culpa de ustedes, todo lo contrario, mejor gracias a ustedes. Pero ¿cuánto le costó este informe que el gobierno ignoró y que lo han escondido durante tanto tiempo y que no le han querido dar el seguimiento que merece? Yo fui vicepresidente de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias, pero era un monto alrededor del $500,000 que tuvo el costo del funcionamiento de la comisión, la investigación, toda la operación que tuvimos ahí en la ciudad de Quito. Diría yo, de forma personal, porque he leído el informe, que fue un gran trabajo, un muy buen trabajo, que vale la pena. Lamentablemente, los políticos simplemente nos engañan, ¿no? O sea, les hacen trabajar a ustedes, nos engañan al pueblo ecuatoriano diciendo que nunca más, que no va a volver a pasar, pero todo sigue pasando porque lo que pasó con ese informe, se lo escondió, se lo guardó, y si alguna vez lo usaron fue para presionar a alguien que había cometido un desliz, nada más, ¿no? Así fue. José Ignacio López Vigil, que también integró la comisión, decía, hay pecados mortales y hay pecados veniales. Y a veces se sanciona con dureza a los pecados veniales y a los pecados mortales se los da todo el beneficio. Como este tema de la que usted ha señalado, de un error de buena fe. Este tema siempre será medio complejo. Me quedo pensando en algunos temas. ¿Qué opina usted de los medios públicos que han cerrado, pero sobre todo de los incautados? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cuánto se gastó en, por ejemplo, Pepe el Verdadero, que tuvo que cerrarse? Se podía haber comprado una impresora especial para Diario El Telégrafo, pero no, se compró la mejor impresora de $35 millones, ni más ni menos, para que esté subutilizado. En Cuenca el gobierno nacional compró un periódico de muchos años y mucho prestigio. Y tengo entendido que no está saliendo, no sé.
ya cerró sus operaciones. Fue un proceso de cambios permanentes de personal en la dirección, y fue los medios públicos en el Ecuador, hay que reconocerlo, tuvieron un uso político. Nunca hubo un apropiamiento ciudadano de los medios de comunicación públicos, ¿no? Y creo que se pusieron como unos agentes de propaganda gubernamental. Lastimosamente, ese uso tuvieron los medios de comunicación públicos. Y el otro punto que usted consultaba sobre el tema de los canales incautados, otro fracaso para el país. Cuando así ocurrió, se había afirmado, se había señalado que esos medios de comunicación en 6 meses estarían puestos a la venta. De eso ya llevamos varios años, Fernando, y vemos que han sido utilizados como botín político y nunca han logrado concretar un buen negocio para el Ecuador. Teniendo en sumatoria Gamavisión, TC Televisión, CITV, sumados la audiencia de esos canales era más del 70% de la audiencia televisiva del Ecuador. Y ni siquiera eso pudieron utilizarlo para un buen negocio para el país. Más bien fue un muy buen negocio político para tener contenta a una audiencia y echando alabanzas y lisonjas al gobernante. Me gustaría su criterio sobre lo que ha pasado en los últimos días. Ahora se especula, se dice, que a TC Televisión le dieron la orden de contratar a Gisela Bayona y a Jaime Bailey para mejorar el tema de su presencia y manejo de opinión ciudadana, porque recordemos que TC siempre se manejaba con Crónica Roja y con eso le bastaba, pues porque tenía un alto rating de sintonía, pero les interesa manejar la opinión ciudadana de cara a las próximas elecciones. Canales que prácticamente tienen un gravísimo problema porque TC tiene una deuda bastante grande, igual que Gama, pero yo no sé de dónde están sacando el dinero del pueblo ecuatoriano, supongo yo, para estas contrataciones. Se dice que, por ejemplo, CNT aporta con $140,000, lo dijo el señor ex prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, $140,000 para el sueldo del señor Jaime Bailey. Sí, es muy lamentable lo que está pasando. En primer lugar, yo creería que un personaje cuestionable como Jaime Bailey, por el tipo de programación que está acostumbrado a hacer, sea traído al país, ¿no? Es una pérdida de valorar a los talentos nacionales, de promocionar al país, y no creer en el país, no creer en personajes tan cuestionables, insisto, a nivel internacional. Para mí, Jaime Bailey vendría a ser el Jorge Gestoso, ¿no? Gestoso fue un caos, ¿no? Fue un caos y una vergüenza. Bailey es a Moreno lo que Gestoso fue a Correa. Lamentablemente, estas personas que tienen como frontera, como estandarte, el bolsillo y los ingresos, pues están en su negocio, ¿no? Y lo lamentable es que estos canales, por ejemplo, que tienen vínculos con el gobierno, se ha despedido a un gran número de operadores, de trabajadores de los medios públicos y no les logran hacer las liquidaciones. No hay plata para pagar a las personas que han trabajado en estos medios de comunicación, pero sin embargo se están trayendo a estas figuras a esos costos, ¿no? Había leído, no sé si es una información real, de $10,000 por programa. Eso es lo que estaría facturando Jaime Bailey. Entonces, es parte de un escenario hay que decirlo, ¿no? Bailey es costoso, muy costoso. O sea, ¿cuánto? No sé exactamente, pero es muy costoso. Si recordemos que nos damos el lujo de pagar a Katrina Tala $17,000 en TC, si nos dimos el lujo antes de pagar $25,000 al hijo de el señor Vera Arrata, al que le dicen el Che Vera, $25,000 al mes, supongo que pagarle a Bailey 10,000 por programa, no sé, ¿no? Realmente uno queda asustado con estos temas. Y finalmente sale del presupuesto nacional, sale
sale del dinero de los contribuyentes, sale de eso, ¿no? Y en este país de las injusticias, en donde los médicos están impagos, donde los profesores estamos impagos, en las universidades estamos con una disminución de presupuesto, parece inaceptable que estas cosas se den. Es tan contradictorio que ocurra esto en el país. Fernando, muchas gracias. Me falta la pregunta del millón. ¿Usted tiene los documentos y se podrían facilitar en determinado instante para que se haga una actualización de estos datos con la finalidad de que no empecemos un proceso de nuevo, sino que más bien tomemos uno que ya fue hecho y perfectamente hecho, lo actualicemos y inmediatamente pueda tomarse medidas para evitar que la comunicación siga en malas manos? Claro que sí, Fernando, se dispone de los documentos, pero como le digo, hay que actualizarlo, y eso significaría hacer gestiones con los propios operadores institucionales que están controlando esto. Pero con todo gusto yo puedo poner en su conocimiento el informe que lo dispongo. Me gustaría, sí, con todo lo que hemos Bueno, pasado, con todo lo que hemos pasado en este instante, después de 14 años, porque no son 10, después de 14 años de lo que hemos vivido, de una prensa silenciada, de una prensa además mentirosa, manejada desde el gobierno, con una prensa con tendencia, ¿cuál sería el mensaje que usted le da a la gente cuando estamos prácticamente a un tris de hacer un cambio presidencial, cuando estamos listos a entrar en un periodo electoral? ¿Cómo conseguimos que la gente pueda votar bien, enterarse bien de quiénes son por lo menos los menos malos, porque no puedo encontrar buenos yo en las listas de candidatos? ¿Cuál sería el mensaje que usted les daría, mi querido Fernando? yo creo que hay que intentar, a pesar de que el tenor de esta entrevista ha sido bastante negativo, pesimista, derrotista, hay que comenzar a sembrar optimismo en los ecuatorianos, ¿no? Que la pandemia, que este encierro que estamos en el hogar, sirva para reflexiones al interior de cada casa, de cada familia, en el momento de la comida, de los almuerzos, del sábado en la tarde, del cafecito de la tarde, podamos hacer un ejercicio para recuperar esto, recuperar la esperanza, recuperar en la gente joven, eh, plantearnos la ética como un lugar común de todos, que no sea una excepcionalidad, sino que sea un modo de vida, de hablar con la verdad, decir la verdad y luchar por aquello, ¿no? Eso nada más, porque de los políticos yo particularmente ese pesimismo del que hablaba hace un momento, francamente no espero nada, porque son las mismas figuras que pretenden volver a gobernarnos, ¿no? Eso le diría a Fernando, más bien creo en la juventud, creo en los jóvenes que están formándose, en los niños que están educándose. Allí hay que intervenir para que sean las personas que tomen el relevo y puedan transformar a ese Ecuador que tanto lo queremos. Y es una verdad. Y en este Ecuador que tanto queremos, como usted acaba de mencionar, ¿cómo hacemos para unir a las familias? El correísmo fue demasiado duro porque terminó desuniendo hasta familias, padres e hijos, peleando unos a favor, otros en contra. ¿Cómo conseguimos volver a conciliar? Porque el correísmo no admite términos medios. O la gente lo quiere o lo odia. Y este odio se ha transmitido entre la población, entre el pueblo. ¿Cómo hacemos para vencer este odio, para volvernos a reencontrar? Que creo que es lo más importante. Hay que empezar a poner lo importante por delante. Lo importante es la familia, lo importante son los padres, las personas mayores. Hay que volver a construir ese escalón de respeto que tenían nuestros padres, nuestros abuelos en el pasado. Hay que volver a infundir eso, ¿no? Creo que esta sociedad la salvamos con valores. Y el tema político es efectivo, ¿no? Hay familias divididas, el correísmo ha tenido esta característica de marcar grandes fronteras entre hermanos, entre parientes, pero creo que es el tiempo de la reconciliación, es el tiempo de volver a poner lo importante adelante. Lo importante es la salud, lo importante es estar bien, respetar a los mayores, empezar a inculcar esas ideas en la población nueva.
Importante. Fernando Ortiz, vicepresidente de la Comisión Auditora de Frecuencias. Como siempre, un abrazo. Muchas gracias por atender esta invitación. Gracias a usted, Fernando, y gracias a las personas que siguieron esta entrevista. Un abrazo desde Sucúa, desde la provincia de Morona, Santiago. Hasta la próxima, Fernando. Hasta la próxima. Ojalá sea muy pronto. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.